Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Su fundador, Chen Tuan Li, nos estará compartiendo temas de gran valor para nuestra realización espiritual. Únete a nosotros y descubre el bello arte de vivir para un buen partir. Otra vida es posible. Bienvenidos a este espacio de transformación y sabiduría. Episodios atrás hablamos sobre la muerte, sobre la concepción que tenemos en Oriente y Occidente, sobre las experiencias cercanas a la muerte y especialmente nos enfocamos en cómo Escuela de Libertad propone ver la muerte desde una manera más consciente, viviendo día a día desde la plenitud y preparándonos hacia ese último viaje a través del bello arte de vivir. Y uno de los tópicos que quedó pendiente de esa charla pues fue la longevidad. Y hoy contamos con la presencia de Chen Tuan Li para empezar este viaje de descubrimiento de la longevidad. Gracias por abrir nuevamente este espacio. Saludos a todos y veamos qué nos depara el encuentro de hoy. Y bueno, me vuelvo a remitir a esa visión occidental en donde la vejez es una película de terror. Similar a esta nueva película que está muy de moda, en donde una persona que está llegando a sus 50 se ve cómo no encaja en este mundo, cómo se ve desplazada también. Y lo asocio mucho a esta visión occidental que tenemos de la vejez, en donde se la ve con temor, con miedo a las arrugas, con miedo a perder las facultades cognitivas, físicas, con miedo a quedar desplazados, con miedo a tener que enfrentar esta etapa solos. Y yo te pregunto, ¿qué significa envejecer desde la mirada del Tao? Y cómo este temor que tenemos en Occidente a envejecer nos limita en el día a día a vivir con plenitud. Pues envejecer es vivir la vida con todas y cada una de sus etapas. La experiencia de la vejez implica haber pasado por muchas situaciones, haberlas, más allá de disfrutado o incluso sufrido, lo que es cierto es haberlas trascendido, haberlas dejado atrás, es decir, que envejecemos porque vivimos. Y eso que llamamos envejecimiento o vejez, pues es una etapa más de la vida que cuando se afronta con naturalidad, pues quizás abre la posibilidad también de ser disfrutada y quizás abre también la posibilidad a ser, vamos a decir, como encajada, no solamente aceptada en mi vida, sino también encajada dentro de la sociedad. Diferentes culturas quizás han abordado con naturalidad esta etapa de la vida y la tienen integrada, bueno, pues dentro de su entramado social. Y es cierto que en Occidente parece que es una etapa de la vida donde no se le pone atención. Obviamente sí se le da atención, ¿no? Porque hay también una estructura social que acompaña a esa época de la vida, pero en términos visibles pareciera, o al menos intenta, que no sea visible. Entonces, dentro de esta cultura del Tao, pues la vejez, como digo, es una etapa más, se afronta con naturalidad y sabiendo que está ahí, sabiendo que todos vamos hacia ese último viaje, pues también se aborda desde un estilo de vida consciente, no solamente para este presente, sino también para ese momento. Es decir, que se incorpora un estilo de vida donde esa vejez pues forma parte tanto de los 20 años, de los 30 años, de los 40 años y no solamente de los 60, los 70, los 80. Es decir, que esa vejez la puedo ver en los animales, lo puedo ver en las plantas, lo puedo ver en cualquier proceso, ya sea el de un mueble, el de una casa, el de cualquier objeto que al fin y al cabo pues también tiene su propia vida y que eso que llamamos envejecimiento pues me va mostrando ese pasar del tiempo que cuando le doy valor, pues quizás esas marcas que va dejando el tiempo, esas huellas que van dejando las experiencias, pues las puedo rescatar como algo valioso a la hora de, bueno, pues dar un consejo, una recomendación
una guía, un apoyo, es decir, que es una experiencia de vida que está ahí y que inevitablemente nos ha dado la posibilidad de estar todos aquí. Es decir, que si esa vejez no se hubiera incorporado como parte de la vida en otras épocas, pues quizás esa sabiduría que cada uno de los individuos encontró a la hora de seguir avanzando en su propia vida, pues a lo mejor no lo hubiéramos podido incorporar para superar ciertos retos que quizás como raza, como colectivo, pues tenemos ahí y inevitablemente necesitamos de esa experiencia, que solamente la trae como ese gran maestro que pudiéramos decir que es la vejez, ¿no? Mencionas que en Occidente, si bien está ahí, no es visible, ¿sí? Se podría hablar de que hay cierto afán de mantener una apariencia en lo exterior, porque en un mundo que está obsesionado con la juventud y en donde las tendencias son dominadas por dietas, por suplementos, cirugías, productos cosméticos que ofrecen resultados rápidos, ¿sí? Estas fórmulas mágicas. ¿Por qué los seres humanos buscamos este tipo de placebos o estas, como digo, fórmulas rápidas para prolongar la vida? No sé si los seres humanos buscamos eso. Habrá algunos seres humanos que buscan eso, que quizás venga por una no aceptación precisamente de esa transformación, de ese cambio que la vida va trayendo, de ese nuevo rostro que vamos adquiriendo, y esa no aceptación pues quizás nos lleva pues a una búsqueda de sostenernos a nosotros mismos en eso que valoramos. Es decir, que no solamente no aceptamos la vejez o ese proceso de cambio que trae el tiempo, sino que tampoco le damos valor al hecho de que ocurra. Entonces, como no lo valoramos, pues inevitablemente nos lleva como quizás a intentar evitarlo, ¿no? Cuando te vas a otras culturas que lo tienen incorporado y aceptado de forma natural, pues esas arrugas se ven de otra manera. Es más, cuando hablas de sabiduría asociado a un ser humano, pues no le das sabiduría a un rostro de 20 años. No está asociado ese rostro con el concepto o con la idea de sabiduría, ¿no? Entonces, el no aceptarlo y el no valorarlo quizás nos lleva a ese tipo de búsquedas artificiales para mantenernos a nosotros mismos en esa imagen. Una imagen que socialmente está quizás más aceptada y más valorada. Entonces hay una etapa de la vida donde esa madurez o esa falta de experiencia de vida pues se ve que es algo como normal, como natural, pues son niños, son adolescentes, son jóvenes, podemos valorar esa inocencia, podemos valorar pues esa falta de experiencia, podemos incluso valorar ese coraje o ese arrojo con el que uno puede salir al mundo diciendo que ya lo sabe todo porque terminó su carrera universitaria o porque siente esa energía vigorosa, poderosa de la juventud y considera que esa energía es suficiente como para, como se dice, comerse el mundo, ¿no? Podemos valorar eso e incluso llegar a admirarlo o apreciarlo. Luego cuando maduramos, crecemos y entramos en otra fase de la vida, pues le damos valor porque nos damos cuenta de que ahora verdaderamente somos los que sostenemos el entramado social, el entramado familiar, o quizás en esa etapa más madura pues nos damos cuenta de que el ser conscientes de esos aspectos que no veíamos cuando éramos jóvenes o cuando éramos adolescentes, pues ahora nos da pues eso, como la sensación, ¿no?, de haber crecido, de haber madurado y de ser mucho más de lo que creíamos que éramos en esa juventud. Pero a la hora de relacionarnos socialmente, pues al anciano lo vemos en un punto de fragilidad, lo vemos en un punto de debilidad, quizás vemos que no se adaptan a los nuevos tiempos y por consiguiente pues consideramos que estorban, que molestan, ese ritmo lento, pues bueno, pues nos cuesta adaptarnos a ello y cuando nos damos cuenta de que no se pueden adaptar al ritmo al que vamos nosotros, pues hay esa sensación de incomodidad. Empezamos a no darle valor a alguien que está en esa fase de la vida, empezamos a quitarle valor a esa parte de la vida y claro, si yo vivo mi vida desde ahí,
Pues cuando siento que me acerco a esa etapa, pues me doy cuenta de que ahora voy a ser yo el desplazado, que ahora voy a ser yo el no valorado, que ahora, bueno, pues yo mismo me voy a quedar como en ese lugar excluido. Entonces también desde ahí surge como esa necesidad de que nadie me vea en ese lugar, que nadie me vea por ese tránsito, que nadie me identifique, ¿no? Como esa persona que se puede sentar en ese asiento reservado, ¿no? Para esos que son débiles, para esos que son frágiles, para esos que, bueno, pues empiezan como a no encajar, ¿no? Porque cuando miramos el otro lado, pues claro, esos que van creciendo, aunque no tengan la experiencia, sabemos que son esas nuevas generaciones que van a ocupar el lugar en el que nos encontramos nosotros y van a ser los que le van a dar continuidad a toda esta inercia en la que nos encontramos. Pero claro, cuando miramos a esa tercera edad, pues es como que nadie quiere entrar ahí porque ya no encontramos cómo encajar en esa sociedad, porque no le hemos dado valor. No le hemos dado valor a esa sabiduría, no le hemos dado valor, bueno, pues a esas experiencias de vida que han sido superadas y que tienen esa madurez que si nos lo llevamos pues a la naturaleza, ¿cómo vamos a comernos una fruta que no haya madurado? Ese sabor rápido lo echamos en falta cuando comemos una fruta que le falta, ¿no? Ese grado de maduración. Pero en los seres humanos parece que ese grado de maduración pues a día de hoy ha perdido ese valor. Entonces por eso quizás recurrimos a ese tipo de artificios, ¿no? Porque no sabemos valorarlo, no sabemos aceptarlo, no sabemos integrarlo y queremos como negar como esa parte de la vida. Quizás porque a lo mejor nos asusta lo que hay detrás, que es ese último viaje, e intentamos ponerle un freno para no llegar allí y sobre todo, pues, como decía, a la hora de seguir encajando, a la hora de seguir teniendo como un sentido de vida o tal vez existencial, formando parte de este entramado social, pues necesito tanto verme yo a mí mismo en ese espejo, con ese rostro de juventud o con ese rostro de madurez, pero todavía en esa época de la vida activa, ¿ya? Para, bueno, pues también aceptarme a mí, que no sea yo el que a mí mismo ahora me rechace o a la hora deje de valorarme o a la hora deje de apreciarme o a la hora deje de admirarme. Porque si lo hice con aquel que tenía esos años, según yo me acerco a esos años, pues esa relación que yo tenía con el otro va a ser también la misma relación que empiezo a tener conmigo mismo. Entonces ese amor propio o esa autoestima empieza a desvanecerse porque estaba sujeta a una imagen. Y por eso voy a intentar sostener esa imagen a través de esos artificios, ¿no? Para poder seguir valorándome y poder seguir sintiéndome que encajo en esa sociedad. Me hace recordar ese darle valor, ¿no? A esa sabiduría, a esas anécdotas, a esa experiencia, y me rememoro, por ejemplo, estas historias en donde uno ve que alrededor de los ancianos se sentaban los niños, los jóvenes a escuchar, ¿no? Sus historias, o cuando, no sé, yo escuchaba a mi mamá y me decía, hazle caso al abuelito, hazle caso a la abuelita. ¿Y por qué se ha perdido ese valor ahora mismo? Porque de alguna manera tú venías creciendo y, al menos desde mi experiencia, entonces digo, sí le dabas valor como a esa experiencia de hazle caso al abuelito, le pedías la bendición a la abuelita. Entonces te sentabas al lado para escuchar sus anécdotas y sus experiencias. ¿Y por qué ahora ya no existe ese valor? Y también en otras culturas como la oriental, tú saludas a una persona que está, por decirlo así, en la tercera edad y la saludas con cierta admiración y reverencia, justamente honrando esa sabiduría, honrando esas experiencias. Entonces, ¿por qué ahora no darle valor a esa etapa de la vida? Pues no sé si habrá un solo porqué o unos diferentes porqués que nos han llevado ahí, pero lo que es cierto, cuando reconozco que lo viejo no se adapta a lo nuevo, quizás sea más fácil desecharlo por completo que el buscar ahí adentro qué es lo rescatable para continuar con ello. Cuando entramos en procesos
de sanación, trabajos con el árbol genealógico, pues a veces es más fácil poner ¿no? como un límite, ¿no? Y decir, a partir de aquí todo eso ya no me sirve, a partir de aquí, bueno, pues todo eso ya no es valioso y prefiero desecharlo porque considero que es lo culpable o lo responsable de que yo no tenga otro tipo de vida o de que yo no pueda vivir otro tipo de experiencias o que de alguna forma pues ese ritmo que adquiere la vida pues sienta que tiene esa resistencia del pasado que se hace pesado, ¿no? Entonces, claro, entrar ahí a rescatar lo valioso pues también implica, ¿no? Como dedicarle un tiempo, una atención que evidentemente cuando uno lo hace pues rápido se da cuenta de que ese pasado es valioso y no solamente es valioso, sino que es lo que me ha dado a mí la oportunidad de estar donde estoy. Es decir, que me guste más o me guste menos, pisamos, por así decirlo, o caminamos o nos sostenemos gracias a que todo ese pasado está ahí. Como hubiéramos llegado donde hemos llegado, pues si no hubiera habido alguien que pasó por un proceso de aprendizaje donde con 2 piedritas pues logró hacer fuego, o donde logró, como se dice, pues dominar el hierro o el acero. Creo que son cosas que sí podemos rescatarlas porque consideramos que en términos colectivos pues obviamente hemos avanzado o evolucionado gracias a todo ello, pero cuando vamos a otro tipo de análisis o a otro tipo, bueno, pues como de mirada, pues obviamente, ¿qué voy a rescatar de generaciones de atrás si tenían este tipo de pensamiento, ¿no? A la hora de incluir, por ejemplo, pues lo que es a día de hoy que también está como de moda el tema de la sexualidad, el tema, ¿no? Como del género y demás, pues claro, si me voy a una mentalidad de hace 60, 70, 80 años y voy a mis abuelos o a mis bisabuelos y les muestro cómo a día de hoy los seres humanos se relacionan, pues claro, el salto generacional que hay es muy grande y habrá algunos que su mente sea más abierta, más libre y acepten eso como parte de la vida. Habrá otros que les cueste más aceptar todo eso y digan esto nunca fue así y ese cambio pues no lo queremos para nosotros. Es decir que va a haber como, bueno, pues como un equilibrio, ¿no? Entre eso que es antiguo y quiere preservarse sin cambiar, y volvemos a la misma actitud de aquel que no quiere envejecer y busca las operaciones y demás. Es la misma actitud, ¿ya? Solamente que se observa de otra manera, ¿ya? Entonces, claro que va a haber patrones psicológicos o mentales que van a querer no cambiar, van a querer seguir pasando de generación a generación. Creencias que van a seguir pasando de generación a generación. Es decir, que todo tiene su propia vida. Pensamientos, comportamientos, que se dicen estilos de vida. Culturalmente, bueno, pues las culturas se sostienen porque hay individuos que siguen con ciertas tradiciones o siguen con ciertos hábitos o con ciertas costumbres. Entonces la propia costumbre tiene su propia vida. Y si el ser humano afronta su vida de esta manera, pues cómo la cultura va a afrontar su propia vida o cómo una costumbre va a afrontar su propia vida. Es decir, que habrá individuos que vayan a defender esas costumbres, que vayan a defender todo eso. Y si nos damos cuenta hay un paralelismo en cómo yo vivo esa relación conmigo mismo y con la vida y cómo en términos colectivos llegamos a relacionarnos de esa manera con esas costumbres, con esa cultura, bueno, pues con las épocas, ¿no? Que cambian. Hay algunos individuos que forman parte de ese cambio, de eso que es nuevo, y hay otros individuos que forman parte de todo eso que es viejo y tiende como a ser trascendido. Cuando logramos identificar esto, quizás podamos ir entendiendo en qué lugar me encuentro yo y dentro de mi propia experiencia qué cosas mantengo con rigidez, que no quiero soltar, que no quiero cambiar, qué cosas las vivo con esa transformación fresca, primaveral. Y ese tipo de autoobservaciones pues nos llevan como a ese aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje de poder entender, no solamente en términos de individuo, sino en términos de colectivo. Entender qué cosas, bueno, pues formaron parte de una época y se quedan atrás, pero que aunque se queden atrás, pues inevitablemente son el origen de ese cambio, de esa transformación y de esto que es nuevo, ¿no? Eso nuevo aparece porque hay algo que considero que es antiguo o en este caso viejo, si lo queremos llamar de esa manera, ¿no? Pero cuando encontramos ese valor, pues también como sociedad o como cultura
pues podemos aceptar también de forma más natural esas transformaciones que las podemos vivir en la música, y te sales del ortodoxo y te conviertes, ¿no? como en una nueva línea, ¿no? De investigación con el sonido, de investigación con la pintura, con la arquitectura. Es decir, que esa ciclicidad que tiene la vida entre la primavera, el otoño, el verano, el invierno, la observamos en todos los procesos, la observamos en nosotros. Cuando nos relacionamos de forma natural con ello, pues claro que vamos a encontrar valor a unos aspectos de eso que es viejo, de eso que es antiguo. Habrá cosas que para esta nueva época pues ya consideramos que no encajan, que no forman parte, ¿no? de esta época, y podemos agradecer el que estuvieran allá porque me permiten ahora estar acá. Entonces claro que al final puedo hacer una reverencia, ¿no? Sabiendo que no me quiero convertir a lo mejor en eso, pero sí reconozco que eso me ha permitido estar aquí. Entonces empiezo a encontrar un valor a todo que eso es antiguo, que luego en la vida práctica pues se me cae una taza y claro, pues la taza se rompe, la puedo cambiar por una nueva, o puedo buscar la manera de arreglarla, ¿no? Este concepto del kintsugi japonés, bueno, pues un mueble pues lo puedo cambiar por uno nuevo, porque bueno, pues vamos a hacer, ¿no? como toda una transformación del espacio donde vivimos, y vamos a cambiar todos los muebles y traemos muebles nuevos, o puedo encontrar ese valor y veo como ese mueble refleja un proceso que yo también vivo como individuo. Entonces esa relación con la vida, esa relación con la muerte, esa relación con la vejez, esa relación con lo joven, con lo que recién, lo podemos ver en todos los escenarios, lo podemos ver en todas, bueno, pues estas facetas, tanto de mi vida como individuo, como de nuestra vida como colectivo, en todas las cosas, en todas las situaciones. Y desde ahí, si encontramos el valor a todo eso, pues ese discernimiento que voy a ir perfilando en mi observación es el que me va a poder permitir dar las gracias, hacer esa reverencia y no mirar con desdén, no mirar con superioridad, porque me siento mejor o en mejores condiciones, o me siento con más valor, ¿no? Y entonces aparece cierta indiferencia, aparece cierto rechazo. Quizás son reflexiones que en otras épocas pues solamente los filósofos a lo mejor le dedicaban el tiempo a tenerlas, y que a día de hoy, dentro de todo esto que llamamos desarrollo personal, dentro de todo este nuevo movimiento de espiritualidad, pues si aceptamos incorporar este tipo de reflexiones, pues quizás también podamos llevar esa vida consciente, ¿no? A ese momento que llamamos vejez, o a ese proceso que llamamos envejecimiento. Y en ese afán de incorporar este tipo de reflexiones que nos permitan valorar esta etapa de la vida que es la vejez, siento yo, desde mi perspectiva, que podemos citar, por ejemplo, hay una investigación científica que encontró ciertas zonas geográficas alrededor del planeta, que las denominan zonas azules, en donde existen patrones y ciertos hábitos en realidad que son similares, ¿no? Y que han permitido que las personas que viven en estas zonas geográficas vivan más de 100 años. Son zonas en donde se encuentran las personas más longevas del planeta, ¿no? Hablo de hábitos como una dieta basada en plantas, primar el ejercicio como una práctica diaria. También hay un sentido de comunidad muy fuerte, un sentido de generosidad también. También hay un sentido así como espiritual, una creencia en algo superior. Estos hábitos pueden reflejar esos principios taoístas para alargar la vida, y desde esa perspectiva el Tao e incluir este tipo de hábitos en nuestra vida pues puede prolongar la vida misma y también llevarnos a un envejecimiento más consciente. O sea, la filosofía del Tao como tal, una de sus particularidades, vamos a decir, es este concepto de la medicina preventiva. Por poner un ejemplo, en la antigüedad a los médicos se los pagaba por el tiempo en el que uno se mantenía sano o saludable, y se dejaba de pagar al médico en el momento que uno enfermaba o se desequilibraba de alguna u otra forma, ¿no? Es decir, que el negocio, por así decirlo, estaba sujeto
en la salud y no en la enfermedad, ¿ya? A partir de ahí, pues uno puede entender la diferencia, ¿no?, a la hora de relacionarme con la vida. Le estoy dando valor a la salud y por consiguiente para mantener esa salud pues me implica tener un estilo de vida, me implica tener un hábito, me implica ser consciente de todos los aspectos que yo soy como individuo, pero también de todos los aspectos que en la sociedad entre todos desarrollamos. Es decir, que no puede haber solamente abundancia como yo como individuo, sino que tiene que haber una abundancia como colectivo. En el momento que ese colectivo pues no tiene esa abundancia en algún lugar, pues no solamente se genera un déficit o una ausencia o un vacío en la sociedad, sino que el individuo pues va a experimentar eso. Entonces requiere de esa mentalidad colectiva de clan, pero no un clan, mi familia sanguínea, padres, hijos o esa estructura familiar más cercana, sino el concepto de clan, bueno, pues un poquito más expandido, ¿no? Que a veces, si no lo expandimos hasta ciertos, vamos a decir, como niveles para podernos ver a todos como seres humanos, pues obviamente puede generar esas rivalidades, puede generar esas luchas a la hora de, bueno, pues esa competitividad entre un clan y otro clan. Va a generar como envidias en función de cómo se maneje esto que estamos hablando. Pues si unos son más saludables, más prósperos y demás, pues va a generar la envidia o los celos o el deseo de otros. Curiosamente, cuando nos adentramos, ¿no?, en aceptar la vida tal como es, desde estas leyes naturales, pues nos vamos a dar cuenta de que la ladera de una montaña pues no es igual que la de la otra, porque la luz, la humedad genera un ecosistema, un hábitat diferente. A partir de ahí pues me voy a dar cuenta de que, bueno, pues en todas las regiones tienen como sus particularidades, y curiosamente esa calidad de vida pues quizás está sujeta a esa relación, ¿no?, con esa naturalidad. Es decir, que si yo estoy en Groenlandia, pues quizás no puedo en ese lugar esperar un estilo de vida como se pueda tener en una zona tropical, ¿no? Porque ya el propio hábitat me está dando unas condiciones, unas características de vida diferentes. Pero desde esta mentalidad, si yo me adapto a eso tal como es, pues el grado de felicidad o el grado de bienestar quizás sí es el mismo, quizás sí es parecido, ¿no? Y ahí vienen esos puntos que tú dices en común, que son los que se contemplan, bueno, pues en ese estilo de vida que a día de hoy se conoce como saludable. Es decir, se está intentando llevar un estilo de vida ahora más consciente, que quizás antes se hacía de forma más natural, ¿no? Porque al fin y al cabo pues uno aceptaba dónde vivía, reconocía dónde vivía, y bueno, pues si no hay pescado porque no hay un río cerca, o porque no hay un lago cerca, o porque no estoy cerca del mar, pues evidentemente que el pescado no va a estar dentro de mi dieta, ¿no? Y ese quién soy yo en ese hábitat pues se va a construir de una manera. Cuando yo crezco, digamos, como haciéndome uno en ese hábitat, pues la vida por sí misma tiene la tendencia a seguir. Quizás cuando me desconecto de esa naturaleza, pues es cuando empiezo a encontrar esas dificultades que al fin y al cabo pues me llevan, ¿no?, como a ese proceso degenerativo. Entonces el envejecimiento no tiene que estar asociado a un déficit cognitivo, a una dificultad fisiológica. Es decir, que podemos envejecer y morir con una sonrisa, ¿no?, porque hemos disfrutado de la vida y la hemos disfrutado desde esta perspectiva. Entonces, claro, cuando incorporamos este estilo de vida con conciencia, pues nos damos cuenta de que ese bienestar que busco ahora, pues como decía antes, dentro de 20, 30, 40 años, quizás recoja un fruto que no era consciente de que estaba como semilla plantando. Pero si soy consciente, pues quizás esa búsqueda de ciertos objetivos no son tan inmediatos. Es decir, que no busco la píldora mágica que me quite esta arruga o que no me haga que esa arruga salga, sino que me di cuenta de que ese estilo de vida, su beneficio, lo estoy encontrando ahora de una manera, pero se va a sostener el tiempo y lo voy a encontrar en esa época de la vida de otra manera. Pero si no le doy valor a aquella época de la vida y no le pongo atención, pues todo lo que quiero es de una satisfacción rápida. Y cuando vivo así,
pues me hago dependiente de ciertas situaciones, ¿no? O ciertas experiencias que me vienen a dar ese estímulo a día de hoy, pero que ese estímulo no me lo voy a llevar conmigo, porque no lo estoy incorporando desde este lugar que estamos hablando. Lo incorporo desde un lugar mucho más superficial, y como es superficial es mucho más efímero, y ahí vuelve como el proceso, ¿no? Como a hacerse viciado o vicioso, ¿no? Entonces, regresar a esa mirada de vivir la vida con naturalidad y dejar de autoengañarnos, ¿no? Ya sea por la vejez, ya sea por la enfermedad, ya sea por la muerte, como intentando darle valor, ¿no? A una parte de la vida y querer poner ahí toda la atención y excluyendo, como a veces hace el científico con ciertas fórmulas, ¿no? Donde excluye ciertos elementos porque saben que si se incorporan, pues en términos teóricos esto no va a funcionar como una ley que yo pueda extrapolar a diferentes contextos. Bueno, pues quizás la vida no es tan rígida en ese sentido y necesitamos, bueno, pues adaptarnos a cada momento. Pero ¿cómo me voy a adaptar a cada momento si no estoy conectado con ese momento? Entonces, claro que esas, vamos a decir, como pobladores, ¿ya?, que han aceptado la naturaleza y la naturalidad de la vida tal como es, ya sea en las regiones por donde tú vienes, ¿no? De esas culturas que a día de hoy ponen el fuego y, como tú dices, pues escuchan, ¿no?, a los mayores porque tienen una experiencia de vida. Quizá habrá alguna opinión que no sea válida para este momento, pero me permito el escuchar, ¿no? Ya sea allá en Oriente, que también se le da, ¿no?, como el valor a ese proceso de envejecimiento precisamente por esa experiencia de vida que uno tiene, pues en Occidente quizás hemos perdido eso, porque, como digo, pues a lo mejor desde hace tiempo hemos intentado mantenernos en un lugar de la vida que le hemos dado tanto valor que, sin darnos cuenta, pues no le preguntamos a los jóvenes qué opinan, porque no tienen experiencia, y a los mayores ya no se lo preguntamos porque ya su experiencia consideramos que es como de otra época, ¿no? Entonces, esa estructura que considero así como que se ha establecido y se ha sentado en el trono, pues es precisamente la que evita que podamos disfrutar de la vida con todas y cada una de sus características. Cuando hablas de ese disfrute de la vida con todas sus características y de esa aceptación natural de los ciclos, justamente citando este mismo ejemplo de las zonas azules, recuerdo que cuando les preguntan a los pobladores longevos, ¿no?, y les preguntan primero qué es lo que más disfrutan de su vida. Y claro, en lugar de escuchar como estas experiencias que tú dices que te llevan a esos puntos álgidos de euforia, eran experiencias que tan del día a día, como manifestaban que era reunirse los jueves a jugar cartas con sus amigas, con sus amigos, o bajar por la escalinata del pueblo a tomarse su vino y conversar con el señor del bar, o salir a la terraza y leer un libro porque el sol ese día salió. ¿Cómo? Y cuando les preguntan también, recuerdo, sobre el tema de cómo sienten o cómo se sienten frente al hecho de que en algún momento van a morir. Entonces, en lugar de ver esos rostros o ese lenguaje corporal de rechazo, de resistencia o de incomodidad, es una serenidad que a mí me sorprendió, porque es una serenidad de, sí, he vivido bien, entonces si muero mañana, pues moriré bien. ¿Cómo dejar ir ese miedo a envejecer? O sea, como digo, aceptando la vida tal como es y aceptando que eso es una experiencia más de vida, quizás ese temor no se despierta. Si nos comprometemos con nosotros mismos a vivir una vida donde la búsqueda sea la felicidad en esas, ¿no?, situaciones de las que hablas, y no a través de esas experiencias que, bueno, quizás pueda disfrutar en un momento, pero que me hacen, como te decía, dependiente de ellas, ¿no?, pues al final me doy cuenta de que la felicidad no está sujeta a algo de ahí externo, ¿no? Disfruto de ello porque estoy ahí, pero mi felicidad habita en mí, ¿no? Entonces, ya sea que salga lloviendo o que sea el sol, pues seguramente disfrutará de esa lectura
sea un día de una manera o de otra, porque al fin y al cabo uno ha aprendido como a disfrutar de la vida, con todas y cada una de sus cosas. Entonces, no es un consumo de felicidad a través de ciertos elementos o de ciertas situaciones. No es un bienestar por mantener una imagen, ¿no?, que he idealizado y estoy ahí como buscando el sostener. Claro, si idealizo esa imagen y veo que esa imagen frente al espejo va cambiando, pues ese temor es fácil que se despierte, ¿no? Si esa vejez considero que no encaja en esta sociedad, pues cuando se acerque, pues me voy a dar cuenta de que no la quiero en mí. Entonces se va a despertar ese temor, se va a despertar esa incomodidad. Pero cuando acepto la vida con todas, ¿no?, este tipo de experiencias, pues también voy a aceptar todos esos procesos con esa naturalidad. Entonces, claro, si he aprendido a vivir la vida con intensidad, aunque sea a la hora de ver pasar las nubes, a la hora de ver caer esa hoja, a la hora de escuchar a los pájaros, es decir, en situaciones que están ahí rodeándonos, pero quizás no le damos atención, ¿no?, porque estamos, bueno, pues dándole valor quizás a otro tipo de experiencias o de situaciones, pues cuando llega ese momento, ¿cómo soltar, ¿no? Cómo soltar la vida, siendo que, bueno, la hemos intentado construir de tal manera que es como nuestra propia creación, ¿no? Entonces nos resistimos, ¿no? Nos resistimos a entregarnos a la vida tal como es. Nos resistimos en una época de la vida donde quizás creemos que la estamos construyendo desde nosotros, y a partir de ahí, pues cómo voy a fluir con ella hacia el lugar hacia donde me lleva. Sé que me lleva para allá, pero en una época de la vida me he acostumbrado como si fuera yo el que lleva las riendas y soy yo el que la dirige y soy yo el que la encamina. Pero cuando llega ese momento sin esa aceptación, me doy cuenta de que la vida me llevaba en una dirección desde el día que llegué. Y ahí quizás tomo conciencia de esa falta, por así decirlo, como de poder que antes creía que tenía, ¿no? Aparecen esas crisis asociadas a esa época de la vida donde pues ahora tengo que soltar esa sensación de poder y entregarme a la vida, ¿no?, tal como es, más allá de cómo yo creía que era, ¿no? Entonces me vuelvo a dar cuenta de que esa ingenuidad que veía con 20 años, pues también de otra forma la he ido sosteniendo con 30, con 40, con 50, y la vejez como aprendizaje me trae, ¿no?, esa otra maduración, ese otro, bueno, pues estado de profundidad a la hora de conocerme a mí, de conocer la vida y de acercarme a la muerte también con otra mirada. Si esto lo he ido incorporando, porque no nos enseñan en la escuela, ¿no? Pero en la escuela sí nos enseñan las estaciones, sí nos enseñan ciertas cosas que ya me están mostrando que hay ciertos procesos, y quizás esa conciencia de clan que hablábamos antes, pues me permitía, por ejemplo, vivir de forma más directa la muerte de aquellos con los que vivía o estaba cerca. Ahora uno va como pasa por el protocolo de acompañar en ese momento, pero como no hay esa identidad colectiva, pues es como que pasa algo, ¿no? Pero no nos está pasando algo, no hay como esa relación, ¿no? Entonces, claro, como no quiero mirar ahí, como no le doy valor a todo eso, pues no logro rescatar el aprendizaje de la muerte de un otro, no logro rescatar el aprendizaje del envejecimiento de un otro, no lo quiero, estoy cerrado a esa experiencia. ¿Cómo liberarse de todo eso? Pues quizá dejando de hacer todo aquello que nos lleva a relacionarnos de forma tan artificial con ello, ¿no? Sí, definitivamente todos esos artificios son placebos, ¿no? O sea, como tú dices, nos evita conectar con realmente eso que está al interior y que nos va a sostener en el tiempo, más que enfocarnos en lo externo, ¿no? En esas experiencias que probablemente nos den esa satisfacción inmediata, esa alegría efímera, pero luego, ¿qué nos queda, no? Y en este sentido de llevar una vida sencilla, una vida plena, una vida más enfocada en lo natural, en el entendimiento de los ciclos, hay muchas culturas que también citan que
el hecho de envejecer conscientemente o el de prolongar la vida está muy relacionada con una vida espiritualmente profunda. ¿Qué papel juega el cultivo de lo espiritual en esto del envejecimiento consciente y la prolongación de la vida? Cuando uno se da cuenta de que está dentro de eso que nos contiene a todos, pues aparece quizás una especie de humildad, o aparece como una relación que incluso puede llegar a ser medio personalizada, de comunicación, de diálogo. De alguna forma me voy dando espacio a mí mismo a hablar con ese misterio. Y ese misterio, bueno, pues ¿por qué no puede ser mi mejor amigo, mi mejor amiga? ¿Por qué no puedo tenerlo ahí como consejero a la hora de, bueno, pues como digo, estar manteniendo esas reflexiones o manteniendo esos diálogos existenciales que cuando acepto la vida desde esa naturaleza, pues esa conexión más profunda con la vida me lleva también a una conexión más profunda conmigo mismo, ¿ya? Entonces, aunque la sociedad valore, priorice ciertas cosas por esta cosa de, bueno, pues de las tendencias, de las modas, bueno, pues de todo esto que es nuevo y nos entusiasma el salir ahí, ¿no? Y conocer eso que es nuevo y bueno, pues a veces a uno lo puede medianamente confundir y hacerle olvidar de todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero más allá de todo eso, cuando establezco esa conexión, quizás voy a lograr sostenerme un poco más en ese centro. Quizás voy a lograr identificar más esos movimientos artificiales de los que estamos hablando y al fin y al cabo, bueno, pues eso se va quedando como impregnado en mi naturaleza, impregnado en mi cuerpo, en mi energía, en mi mente, en la mirada, en la relación que tengo con la vida, porque considero que, bueno, pues no estoy yo como en esa cápsula que estábamos hablando, medianamente separada, o unida con otros por ciertos intereses, por así decirlo, como también medio artificiales, ¿no? Sino que también se construye como ese entramado un poquito más orgánico, ¿no? Donde nos podemos considerar más hermanos, hermanas, como, bueno, pues esa unificación, ¿no? Que quizás muchas de las culturas que el ser humano ha desarrollado, pues hablan de ella, ¿no? Pero luego a la hora de llevarlo a la práctica, pues claro, si me desconecto de ciertos procesos de la vida, ¿no? Pues cómo voy a establecer relaciones humanas si me he deshumanizado en algún contexto, ¿no? ¿Cómo voy a establecer una sociedad, bueno, pues empática si parte de la vida la tengo ahí excluida, no valorada, no considerada? Entonces hay toda una interacción dentro de todos estos elementos que se ve reflejado inevitablemente en la relación conmigo mismo y cuando salgo al mundo, pues en la relación que tengo con todos los demás. Y en este afán de prolongar la vida, ¿sí? Muchos nos hemos hecho una pregunta y es que en la filosofía taoísta se cita la inmortalidad, ¿no? ¿Es un sentido literal o es algo simbólico? O sea, ¿cómo realmente podemos prolongar la vida o llegar a esa inmortalidad en esta vida, o sea, en este cuerpo, bajo estas características? Bueno, o sea, puede ser una inmortalidad simbólica para algunos, ¿ya? O puede ser una inmortalidad a través de una obra, de una construcción, de una empresa, de un negocio, de una marca. En fin, hay maneras, ¿no? de sentir como esa eternidad o de sentir como esa inmortalidad o de sentir, bueno, pues que hay como un alargue de mi propia vida, ya sea a través del apellido, a través de la sangre, ¿no? Como, bueno, pues viviré, ¿no? Como en mis nietos o en las nuevas generaciones, porque el apellido continuará y hay diferentes maneras como de entender esa inmortalidad en términos simbólicos y está ahí, ¿no? Y hay muchos que ya sea más o menos consciente, lo viven de esa manera, ¿ya? Y quizás de alguna forma pues todos vivamos en términos simbólicos esa inmortalidad, ¿no? Pero claro que en lo concreto pues también puede ser accesible, ¿por qué no? Un despertar de una información genética que está ahí, que hemos visto que generación tras generación pues parece que hemos sobrepasado ciertos límites, ¿no? Como esperanza de vida y bueno, pues han establecido
nuevas marcas, ¿no? Entonces, pues el ser humano hace tiempo atrás, pues su esperanza de vida eran 30, 40, 50. A día de hoy quizás como media pueden ser 80, pero a lo mejor, pues bueno, si esas zonas azules de las que hablabas, pues digamos que emergen nuevas zonas porque el estilo de vida que incorporamos pues es mucho más consciente e incorporamos todo esto que estamos hablando con más normalidad, pues a lo mejor esa esperanza de vida ya no es 80, a lo mejor ya son 100, 110. Si la esperanza de vida de media pues llega a sus años, pues a lo mejor estamos hablando de que hay otros seres humanos que están viviendo 140, 150. Si logro disfrutar la vida tal como es, si logro, bueno, pues relacionarme de esa manera, pues claro que también voy a tener la sensación de por qué me voy a ir si me encuentro bien, si estoy disfrutando. O sea, tengo 80, pero me sigo viendo, ¿no?, parte de todo ese entramado. Si se logra, digamos, como valorar también esa época de la vida, pues obviamente que con 80 años, ¿por qué te vas a querer ir? Si estás disfrutando de la vida de otra forma, pero sigues disfrutándola igual que la disfrutaste cuando tenías 50, cuando tenías 30, cuando tenías 15. Es decir, que el goce por la vida no desaparece, se va transformando, cada época trae una manera nueva de disfrutar de ella. Entonces está esa posibilidad ahí, como digo, como información genética, que posiblemente podamos activar nueva información o podamos, digamos, desactivar, ¿no?, ese programa que llamamos envejecimiento. Podemos como detener, por así decirlo, el paso del tiempo, no porque no pase el tiempo, ¿no?, sino porque el efecto que genera, si me relaciono con la vida de otra manera, si entiendo la vida de otra manera, si me relaciono conmigo de otra manera, pues también la huella que deja el tiempo va a ser distinta. Si yo valoro lo viejo, si valoro eso que se rompió, pues quizás la huella o la marca que deja, ¿no?, pues quizás no es tan profunda o no genera el mismo impacto, ¿no? Entonces, claro, si yo sonrío frente a una rotura en lugar de llorar porque se ha roto, si logro rescatar esos aprendizajes, si logro rescatar ese valor, pues posiblemente esa huella que deja el tiempo pues sea muy distinta. Y es cierto que lo vemos en las imágenes o lo vemos, qué sé yo, en alguna película. Una persona de 40 años de la década de los 70, pues sí, no son los mismos 40 años de ahora. Te ves de otra manera, te ves de otra forma, porque te estás relacionando con la vida desde otro lugar. Has aprendido, bueno, pues como a interiorizar ciertas cosas y las estás sosteniendo en tu estilo de vida. Entonces, esto que hablábamos antes de esta filosofía de vida, de este estilo de vida, bueno, si lo logramos incorporar como colectivo, pues ¿por qué no? Esa inmortalidad puede ser accesible en términos biológicos. ¡Qué locura! Y bueno, esto nos da pie a otra charla. Y ahí nos comprometemos realmente a tratar este tema también de la inmortalidad como de manera más específica. Y te agradecemos muchísimo por todas las reflexiones de hoy. En realidad nos das esa oportunidad de abrazar nuestra propia existencia y nuestra propia vida desde ese fluir, ¿no?, desde esa aceptación de los ciclos, también aceptando el proceso en el que nos encontramos cada uno de nosotros, y desde ese proceso y desde esa etapa de la vida en la que estamos, pues apreciar todo lo que somos, todo lo que tenemos detrás, hablando de nuestros ancestros también, todo lo que hemos, no sé si construido o nos ha llegado en lo externo. Entonces, muchísimas gracias por todas esas reflexiones, porque nos permite justamente, creo que, comprender ese fluir de la vida, el comprender cómo se fluye a través de ella sin tantas resistencias, y de cómo podemos gozar y disfrutar cada una de esas etapas y esos procesos. Así que muchísimas gracias una vez más, Chentoni, por estar aquí y por compartirnos tu sabiduría. Bueno, pues con gusto, gracias a todos, y otro día nos encontramos para hablar de otros temas interesantes que nos ayuden a conocernos un poquito mejor. Claro que sí, muchísimas gracias. Encuentra el programa para tu siguiente paso evolutivo o solicita uno personalizado en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad.